Y la situación global exige un nivel de atención analítica absoluta. Totalmente. Estamos frente a un escenario sumamente crítico. Hay un bloqueo virtual en curso en el Estrecho de Hormuz. Así que la misión de esta inversión analítica es sumamente clara y urgente. Procesar inteligencia. Exacto. Procesar múltiples fuentes de inteligencia, reportes de mercado y datos tácticos de última hora para desglosar una crisis que se está desarrollando en este preciso instante. Y es imperativo comprender las dimensiones de lo que ocurre hoy. Porque los ecos de este cuello de botella logístico ya están golpeando los cimientos de la economía mundial. No hay tiempo que perder. No lo hay. Y para entender realmente lo que está en juego aquí, hay que mirar qué fue lo que encendió la mecha. No llegamos a este punto por accidente. Claro, ha sido una escalada muy rápida. Una escalada militar directa en cuestión de días. La secuencia operativa comenzó con ataques aéreos sobre Teherán. A los que siguieron, lanzamientos de misiles balísticos hacia Israel. Así es, y la culminación de esta cadena de eventos es una advertencia oficial emitida por la Guardia Revolucionaria de Irán. La directiva es tajante. Todo buque mercantil o petrolero que intente cruzar el estrecho será considerado un objetivo militar legítimo. Básicamente, Irán ha anunciado formalmente que no permitirá el tránsito de crudo. Lo fascinante aquí es observar cómo una fricción regional, en cuestión de horas, transmuta en una parálisis energética global absoluta. No es un simulacro. Es una ejecución táctica en tiempo real. Exactamente. A ver, vamos a desempacar esto desde su base más tangible, que es la geografía del conflicto. Para quienes escuchan y buscan visualizar el terreno, este es el punto de partida fundamental. La topografía lo dicta todo en este caso. Tal cual. El Estrecho de Hormuz es una franja de agua de aproximadamente 193 kilómetros, o unas 104 millas náuticas. Funciona como el único puente marítimo entre el Golfo Pérsico al oeste y el Golfo de Omán al sureste. Limita al norte con Irán y al sur con el exclave de Omán. Específicamente la península de Musandam, y también los Emiratos Árabes Unidos. Pero el dato crítico aquí no es qué tan largo es, sino la asfixia espacial. Es un espacio increíblemente reducido para el volumen que se intenta mover por ahí. Sí, la métrica que define esta crisis y el término técnico que domina los reportes ahora mismo es la sección transversal mínima. En su punto más angosto, ubicado entre la isla iraní de Larak y la península de Musandam, la separación es de apenas 33 a 38 kilómetros. Parece mucho si uno piensa en un viaje en automóvil por una autopista. Pero es una distancia irrisoria en términos de navegación comercial a gran escala. Y la situación empeora al analizar los carriles de navegación reales. Claro, porque no pueden usar todo el ancho del canal. Exacto. Debido a este estrechez y para prevenir colisiones entre naves que son francamente colosales, la infraestructura logística dicta que el tráfico se divida. Hay dos carriles, uno de entrada y otro de salida. Y cada carril tiene una amplitud de únicamente 3 kilómetros. 3 kilómetros, sí. Y están separados por una zona de amortiguamiento, una especie de mediana, de otros 3 kilómetros. Espera, para poner esto en perspectiva. Si un superpetrolero mide casi medio kilómetro de largo y el carril tiene solo 3 kilómetros de ancho, básicamente están intentando estacionar un camión con remolque en un callejón sin salida. Es un auténtico cuello de botella logístico. Hay que considerar que una amplitud de 3 kilómetros por sentido deja un margen de maniobra prácticamente nulo frente a amenazas militares. Nulo. Y si miramos el fondo marino, las especificaciones batimétricas indican una profundidad media de 80 metros. Alcanzando hasta 200 metros en ciertas zonas. Lo cual es suficiente para que pasen estos gigantes de acero, claro. El problema no es hacia abajo, es hacia los lados. Si una embarcación de cientos de miles de toneladas se encuentra bajo fuego, simplemente no tiene hacia dónde girar dentro de un corredor de 3 kilómetros. Las leyes de la física no lo permiten. Y esa imposibilidad física de maniobra nos lleva a la situación en tiempo real que estamos monitoreando. Hay un embotellamiento masivo. En este momento, los radares marítimos y los reportes satelitales indican algo alarmante. Las cifras de naves varadas. Sí, más de 150 embarcaciones se encuentran varadas en las inmediaciones del estrecho. 150. Son flotas enteras incapaces de sortear este paso. Están aguardando en aguas adyacentes frente a la amenaza inminente.
Imaginemos la escena. Es literalmente un estacionamiento flotante de miles de millones de dólares. Tripulaciones enteras a la deriva, motores en ralentí, paralizados por la geografía y el riesgo de fuego cruzado. Es una imagen surrealista de la fragilidad del comercio moderno. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa parálisis geográfica no se queda solo en el agua. No, claro que no. El impacto choca de frente contra los mercados y genera un shock financiero inmediato. Las métricas críticas son contundentes. Y asombrosas. Por esta vía de agua, por esos estrechos carriles que acabamos de describir, circula el 20% del suministro de petróleo mundial. Y el 20% de todo el gas natural licuado del planeta, el GNL. Retirar una quinta parte de la energía global del mercado en un solo día genera un vacío instantáneo. Estoy convencida de que no hay sistema económico diseñado para absorber un golpe de esa magnitud sin tambalearse. Ninguno. Y ese vacío se traduce, casi al segundo, en una extrema volatilidad en los mercados de futuros. Las pantallas de cotización reflejan un escenario de alerta máxima, El precio del barril de petróleo ha experimentado un salto drástico. acercándose peligrosamente a la barrera de los $80. Pero la métrica que realmente está encendiendo las alarmas en los centros financieros es la del gas natural licuado. Si los reportes marcan un incremento vertical, El costo del GNL ha sufrido un incremento abrupto del 45%, y la razón principal de este disparo específico es la paralización absoluta de las exportaciones de Qatar. un nodo central en la matriz energética que ha quedado completamente aislado de sus compradores. Totalmente aislado. Y hay un factor subyacente que actúa como un multiplicador de este pánico, que es cómo reacciona el ecosistema de las aseguradoras marítimas. Ese es un punto vital. Hay que recordar que la industria naviera simplemente no se mueve sin cobertura de riesgo. Si no hay seguro, el barco no zarpa. Es la regla de oro del comercio marítimo. Actualmente las primas por riesgo de guerra para cualquier embarcación que siquiera intente acercarse a la zona de conflicto se han multiplicado por 10. Por 10. Es una locura. Este encarecimiento exponencial está expulsando de facto a las navieras comerciales de la región. El riesgo físico de un misil se ha transformado en un riesgo financiero impagable. Han creado un muro invisible de costos. Y si conectamos esto con el panorama general y las proyecciones a corto plazo, el escenario se torna aún más complejo. ¿Qué indican los modelos analíticos? Los más rigurosos, los que manejan los grandes fondos de inversión y ministerios de energía, indican que si esta parálisis logística se extiende, el colapso en la cadena de suministro energético disparará el crudo Brent. ¿Hasta qué niveles? Hasta la franja de los $140 o $150 por barril. ¿$150? Es una cifra astronómica. Y es fundamental entender que no se trata simplemente de un encarecimiento coyuntural para las empresas de energía, es la reestructuración forzada de la matriz de costos a nivel global. Todo esto dictado por el bloqueo de un solo corredor marítimo. Luego, y cuando tienes un barril de petróleo coqueteando con los $150, la geopolítica entra en una fase de ebullición. Inevitablemente. La dependencia de este paso genera un efecto dominó que aísla a naciones enteras de la economía global. Para comprender la magnitud táctica, es necesario observar a los países vecinos en el Golfo Pérsico. Empezando por los más vulnerables. Irak y Kuwait tienen una dependencia de casi el 100% de este estrecho para sus exportaciones petroleras. Están a efectos prácticos geográficamente embotellados. Sin salida. Luego tenemos a los Emiratos Árabes Unidos. Están viendo cómo sus puertos principales, joyas de la infraestructura como el vital nodo logístico de Jebel Ali, quedan asfixiados. Además, se ven paralizadas sus enormes exportaciones de crudo desde Abu Dhabi. Y el panorama exige analizar a los actores con mayor peso en la región. Arabia Saudita, por ejemplo. Ellos tienen cierta redundancia, ¿no? Sí, poseen infraestructura de oleoductos alternativos que conectan con el Mar Rojo, diseñados precisamente para mitigar este tipo de riesgos. Pero la realidad operativa es que siguen requiriendo despachar la vasta mayoría de su volumen de crudo a través de Hormuz. O sea, la infraestructura terrestre simplemente no tiene la capacidad matemática de absorber el tonelaje colosal que fluye por vía marítima. Exactamente. Por su parte, volviendo a Qatar, que ostenta el título de mayor exportador mundial de gas natural licuado, este país carece por completo de alternativas terrestres. Están atrapados. El cierre del estrecho equivale a la paralización fulminante de su principal motor económico. No tienen un plan de contingencia logístico.
Mientras estas naciones lidian con la asfixia económica en sus puertos, el escenario sobre las aguas del estrecho es de combate activo. Hasta este momento, los reportes tácticos confirman que al menos 10 petroleros ya han sido alcanzados por ataques directos en la zona. ¡10 embarcaciones! Esto ya no es una amenaza teórica. Es una zona de fuego real. Irán asegura poseer el control operativo total del paso marítimo. En contraparte, hay una respuesta militar pesada. La coalición militar liderada por Estados Unidos se encuentra inmersa en una pugna táctica continua para mantener la superioridad aérea en la región. El objetivo es intentar proteger rutas alternativas o mantener una ventana de disuasión operativa. Lo que resulta sumamente revelador, desde una perspectiva diplomática y militar, es la intervención de emergencia desplegada por las potencias europeas. La Unión Europea ha transitado de manera abrupta de las declaraciones de preocupación a la movilización de activos militares de alto nivel. Un cambio drástico de postura. Totalmente. Francia, por ejemplo, ha posicionado un portaaviones nuclear en el Mediterráneo Oriental y se encuentra articulando activamente una coalición naval conjunta con Grecia. Su objetivo declarado es proteger la libertad de navegación. Simultáneamente, el Reino Unido mantiene destructores operando como escoltas directas para naves de bandera británica, integrándose a los esfuerzos tácticos en la zona. Es un despliegue de fuerza naval considerable. Pero que internamente muestra posturas muy diversas dentro de Europa. Porque por un lado está la movilización frontal de Francia y el Reino Unido. Sí. Pero por otro, naciones con un enorme peso industrial como Alemania e Italia mantienen una cautela notable. Aunque existe una preocupación compartida y urgente por la crisis, ambos países han emitido advertencias formales sobre los peligros de escalar el uso de la fuerza militar en la región sin un mandato claro de las Naciones Unidas. Mantienen una postura de neutralidad táctica frente a la intervención directa. Esa dualidad expone la extrema complejidad del tablero de ajedrez europeo. La urgencia principal tanto para Alemania como para Italia, más allá del debate jurídico internacional sobre el uso de la fuerza y los mandatos, es muy pragmática. Evitar a toda costa un colapso energético. Exacto. Un colapso que actúe como catalizador para disparar la inflación dentro del continente europeo. Sus industrias pesadas dependen absolutamente de ese flujo. Las posturas sobre cómo abordar la crisis divergen en el método militar o diplomático, pero el imperativo subyacente es idéntico para todos. Es una vulnerabilidad extrema ante la interrupción de la energía. La dependencia energética es, en última instancia, lo que marca el ritmo y la agresividad de la respuesta de cada estado. Entonces, la pregunta obligada para quienes siguen este análisis es ¿qué significa todo esto al final del día? Es vital conectar estas cifras macroeconómicas, los movimientos de portaaviones nucleares y las proyecciones de barriles a $150 con la realidad cotidiana. Porque esto nos afecta a todos de forma directa. Así es, un bloqueo geográfico que ocurre a miles y miles de kilómetros de distancia se traduce, casi en tiempo real, en un choque inflacionario a escala planetaria. No se quede en el Medio Oriente. El mecanismo de transmisión de esta crisis hacia la economía real es implacable. Se trata del efecto dominó en la cadena de suministro global. Es inmediato. El aumento radical e inmediato en el costo de los combustibles encarece automáticamente toda la red de transporte logístico mundial. Pensemos en los fletes marítimos que cruzan el Pacífico. El transporte aéreo de carga internacional. La distribución terrestre en camiones dentro de cualquier país. Cada eslabón de la inmensa cadena global requiere energía para moverse. Cuando ese costo base se dispara desde su origen, el impacto viaja a través del sistema y golpea de frente el costo final de los alimentos en los supermercados, de los productos manufacturados y de los bienes básicos indispensables. Es una reacción en cadena. Y los reportes económicos subrayan que esta dinámica tendrá repercusiones sumamente severas en regiones como América Latina. Una región particularmente expuesta. Las economías emergentes, a menudo altamente dependientes de la importación de derivados del petróleo o fuertemente expuestas a los costos logísticos internacionales para exportar sus propias materias primas, absorben el impacto de esta inflación importada de manera desproporcionada. Es el efecto mariposa llevado a su máxima expresión económica. Literalmente,
Un buque varado en Hormuz encarece la canasta básica en Bogotá, Ciudad de México o Buenos Aires en cuestión de semanas. Esto plantea una interrogante fundamental y expone con una claridad que resulta hasta brutal la inmensa fragilidad de la globalización extrema. Se ha construido una arquitectura financiera e industrial en el hemisferio occidental, donde los presupuestos de naciones enteras y la estabilidad de los precios al consumidor penden de un hilo. Y ese hilo resulta ser una franja de agua que, como detallamos, tiene apenas 33 kilómetros de ancho útil. La paralización de un área geográfica minúscula tiene la capacidad matemática, y ahora comprobada en tiempo real, de paralizar economías ubicadas al otro lado del planeta. Es una demostración de vulnerabilidad estructural que hace trizas cualquier planificación económica a largo plazo. La concentración del tránsito energético global en un solo cuello de botella logístico ha pasado de ser un riesgo teórico evaluado en modelos de simulación académica a convertirse en la realidad imperante de este 4 de marzo de 2026. Es la materialización del peor escenario logístico posible. Completamente. Para sintetizar la magnitud de los eventos procesados en este reporte a fondo, la comunidad internacional se enfrenta a la evidencia irrefutable de cómo un estrangulamiento geográfico mínimo puede de manera sumamente efectiva poner en jaque la estabilidad operativa y financiera del planeta entero. La combinación de esa sección transversal mínima de 33 kilómetros, el paso obligado del 20% del petróleo y gas mundial y una escalada militar simultánea ha creado una tormenta perfecta. Una tormenta que desde este momento redefine por completo el concepto de seguridad económica global. Y al observar cómo el mundo entero contiene la respiración ante el destino de esos carriles de navegación de 3 kilómetros, emerge una idea expansiva para el análisis posterior. Algo para reflexionar profundamente. Si la dependencia absoluta de este único y estrecho corredor geográfico tiene el poder de secuestrar la economía mundial y disparar la volatilidad en los mercados de futuros en cuestión de horas, cabe preguntarse cómo forzará este shock sin precedentes a las grandes potencias a redibujar permanentemente el mapa de la independencia energética y las rutas de suministro logístico para la próxima década. Veremos una aceleración drástica hacia fuentes de energía locales o nuevas alianzas transcontinentales. Es una interrogante fundamental que sin duda alguna alterará las estrategias geopolíticas del mañana. Hasta aquí el análisis de la situación en curso. Fin de esta inmersión analítica.